nombre es Elsa Palou. Voy a estar a cargo de su módulo de enfermedades infecciosas. Soy internista, infectólogo, y vamos a platicar hoy sobre actualización de COVID-19. Permítanme decirles que en diciembre, en la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, tuvimos un seminario sobre COVID, y entonces traté de hacerles como un resumen de muchas de las conferencias que dimos ese día los miembros de la Sociedad de Infecciosas, para poder incorporarlos a la clase de hoy. Entonces, como es bastante material, lo vamos a hacer en dos clases, el día de hoy y el día miércoles. Vamos a completar. Vamos a revisar historia, virología, epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico de laboratorio, manejo según etapas de la enfermedad, reinfecciones, vacunas y finalmente conclusiones. En la parte de historia vamos a ver que en 1930 se describen coronavirus en animales. En el 65, estos dos autores cultivaron virus en un niño con resfrío común. Hay que recordar que los coronavirus no son solo SARS-CoV-2, sino que tienen múltiples otros virus y muchos de ellos pueden causar resfrío común. En el 2002 se describe el SARS-CoV-1. Hubieron 8.096 casos en 29 países, 774 muertes, pero luego se controló esa epidemia, no llegó a pandemia, ¿verdad? Y ya los trabajos que se habían hecho en investigación para vacuna de ese SARS-CoV-1 no siguieron porque la enfermedad no continuó. En el 2013 tenemos el MERS en Oriente Medio, el SARS fue en Asia, siempre en China inició. El MERS en el 2013, 1.733 casos y 678 muertes. Y luego el 2019 ya tenemos COVID-19 por el SARS-CoV-2. ¿Qué podemos decir de este virus? Es un virus RNA, pertenece a la orden nidovirales, a la familia coronavirus. Esa familia tiene 4 géneros, el género alfa, beta, gamma y delta. Capaces de producir enfermedades en humanos solamente el género alfa y el género beta. Y el virus más nuevo de esta familia de coronavirus es el SARS-CoV-2. Pertenece al subgénero Sarbecovirus y a la subfamilia Ortocoronavirus. Y aquí tienen ustedes una imagen en donde pueden ver las similitudes de todos estos tipos distintos de coronavirus. Tenemos un 80-90% de similitud del SARS-CoV-2 con el SARS-CoV-1, ¿verdad? El que se describió en el 2002. Y tenemos una similitud de alrededor del 96% con los virus de los murciélagos, ¿verdad? Y en cambio con MERS, la similitud es solamente de un 50%. Entonces, lo que se había trabajado en virología y en vacunas de SARS-CoV-1, debido a esta similitud, sirvió para avanzar rápidamente en temas como la vacuna, por ejemplo, en SARS-CoV-2. ¿Qué podemos hablar de la virología, la morfología? Esto es de coronavirus en general. Poseen cápside, poseen uno de los genomas más elongados en virus, tienen un aspecto de corona en microscopía electrónica, y esto es debido a la membrana donde sobresalen las glicoproteínas, en especial la glicoproteína S. Y tienen una nucleocápside que puede cambiar de helicoidal a esférica. Se dividen en el citoplasma celular, no necesitan entrar al núcleo para dividirse los coronavirus. Sin embargo, en SARS-CoV-2, las proteínas no estructurales sí necesitan entrar al núcleo para poder afectar en algo el nivel de producción de los demás virus y la producción de interferón. Vamos a hablar de eso después, más adelante. ¿Cuáles son las proteínas estructurales más importantes? La S, la M, la N, H, E y E. La S es la que está aquí en las glicoproteínas de la periferia.
y es responsable de unión y fusión con las células del organismo. Es bastante antigénica. De hecho, todas las vacunas las que se están usando ahorita, trabajan a través de esta proteína. La M es la encargada del ensamblaje viral. La tenemos acá. Se encarga de ensamblaje viral. Y la N, la síntesis de RNA en la nucleocápside. Aquí la tenemos. La E, la proteína E, tiene una función desconocida, pero se supone que está relacionado con el ensamblaje y la salida del virus. Aquí tienen una imagen. Este es microscopio electrónico y esto es algo gráfico, una imagen hecha con propósitos didácticos, en donde tenemos la proteína M, la proteína E, la proteína S, que es la que da el aspecto de corona, que vemos acá en la microscopía electrónica, y luego el RNA, ¿verdad? Es un RNA de una sola tira con orientación positiva. Esto es el mapa genético del SARS-CoV-2, que aquí nosotros vemos que es muy similar, miren, con el SARS-CoV-1. Vimos en la imagen anterior que tienen de un 85 a 90% de similitud, ¿verdad? Y los que producen gripe usualmente están en el grupo alfa. En el grupo beta están los que producen las enfermedades más severas en humanos, que son el SARS, MERS y COVID-19. Aquí otra imagen de microscopio electrónico también, ¿verdad? Acá. Y esta diapositiva es para hablar sobre todo de la relación y transmisión con animales. Se considera los coronavirus en general como un tipo de enfermedad transmitidas en forma original por murciélagos. En el caso del SARS-1, ¿verdad? El SARS del 2002, se considera que del murciélago pasó a la civeta, que es un tipo de gato que existe en China, y de ahí a los seres humanos. En el caso del MERS, del murciélago, a dromedarios como los camellos y al ser humano. Y en el caso del SARS-CoV-2, todos recordamos la historia del mercado húmedo de Wuhan, China, en donde habían animales de todo tipo, no solo no solo mariscos. Y se considera entonces que del murciélago pasó al pangolino, que es otro tipo de animal que se vendía en ese mercado, o serpientes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud considera que el intermediario es todavía desconocido. En cuanto a epidemiología viral de los coronavirus en general, se puede decir que poseen ubicuidad. O sea, están en todas partes. Pueden estar en cualquier lugar del mundo y también en diferentes partes en la naturaleza. Como dijimos, causan del 5 al 10% de las infecciones respiratorias agudas, infectan cualquier época del año, pero en los países donde están bien marcadas las 4 estaciones, pues infectan sobre todo en el invierno. ¿Cómo se hace la transmisión? Contacto directo con secreciones infectadas o aerosoles. ¿Cómo son las reinfecciones y las coinfecciones en los coronavirus en general? Son comunes. Infecciones zoonóticas y no producen inmunidad permanente. El diagnóstico es usualmente clínico en los otros coronavirus por resfriado, otitis media en niños, neumonía en adultos, EPOC sobre infectados, neumonía en inmunosupresos extremos de la vida, infecciones entéricas, hepáticas y neuroinfecciones. Aquí tenemos que todos sabemos que el coronavirus ingresa a través de su contacto con los receptores AC2. Y entonces, ¿dónde están estos receptores expresados? En la mucosa nasal, en el bronquio, en el pulmón, el corazón, el riñón, estómago, esófago, la vejiga, el ilion. Y este es el acceso que utiliza la proteína S para poder ingresar a las células. Este es el receptor.
Tenemos también unas proteínas celulares que pueden ayudar a ese ingreso. Aquí en el lado derecho de la diapositiva, lo que podemos ver es en rojo están los órganos en donde habría más riesgo porque tenemos más receptores AC2 y en azul los de menos riesgo. Por ejemplo, vemos en rojo esófago, corazón, ilio, vejiga, riñones, pulmones. Aquí esta es una imagen en donde vemos el ingreso de SARS-CoV-2. Aquí tenemos el virus del SARS, acá tenemos su proteína S y tenemos que hay un trímero en realidad en esa proteína S. Este es el estado nativo en donde se acerca el virus a la célula. Aquí están los receptores. Viene luego una unión con ese receptor y posteriormente una fusión celular. Luego de que ocurre la fusión celular, viene la salida del material genético que tiene una orientación positiva y en el citoplasma, sin entrar al núcleo, empiezan a hacerse copias positivas y negativas. Todo esto se hace a nivel de RNA mensajero, hay transcripción, traslación de esta información y luego a nivel de aparato de Golgi tenemos el nuevo ensamblaje y salida. Sin embargo, vamos a ver más adelante que hay algunas proteínas no estructurales que necesitan unirse a unas importinas para entrar al núcleo y permitir una mayor, a través del trabajo del RNA y DNA en el núcleo hacia el RNA mensajero, permitir la mayor producción de virus y además anular el interferón que normalmente produce en las células y que actúa como antiviral. Ese trabajo lo hacen las proteínas no estructurales de SARS-CoV-2. Aquí este mecanismo que acabamos de ver es para la producción de las proteínas estructurales. Acá tenemos una proteína estructural que se mira el sitio que se une con el receptor AC2 de la enzima inhibidora de angiotensina 2. Aquí la tenemos visto de una manera más detallada. Aquí esto de nuevo nos dice cómo entra con el receptor del inhibidor de enzima convertidora de angiotensina. Tenemos el genoma del RNA, orientación positiva, luego venimos a hacer todas las copias positivas y negativas a nivel de retículo endoplásmico con RNA mensajero y posteriormente en el sistema de Golgi viene el ensamblaje y la exocitosis. Acá vemos en un poco de más detalle lo que pasa con estas proteínas no estructurales. Estas proteínas no estructurales tienen que entrar al núcleo a través de un complejo de importinas. ¿Y qué hacen en el núcleo estas proteínas? Idealmente facilitan la producción de mayor cantidad de virus y además disminuyen la cantidad de interferón. Esa acción de esas proteínas no estructurales favorece al virus, ¿verdad? Porque permite que se multiplique más y no deja que la célula haga su trabajo antiviral a través del interferón. Hay variantes que se han estado reportando, sobre todo en el mes de diciembre en el mundo. Son variantes notables. Todos sabemos que todos los virus mutan, todos, pero sobre todo los virus RNA. Y este es un virus RNA, ¿verdad? Entonces va a estar mutando permanentemente. El tema es que la mayor parte de veces esas mutaciones no tienen implicación clínica, no tienen ninguna repercusión clínica, pero cuando se juntan varios de estas mutaciones, podemos tener entonces algunas variantes virales que sí podrían tener mayor importancia. Como por ejemplo, está la que se conoce como B1, perdón que pasa un avión por mi casa. Está la variante B1.1.7, también conocida como VOC, que por las siglas en inglés es variante de importancia clínica. 2020, diciembre, el 1 de diciembre es la fecha en que se describe. Reportada inicialmente en Inglaterra,
contiene cerca de 12 mutaciones, sobre todo en los genes que codifican por la proteína S. Actualmente está diseminada en 15 países y se le ha encontrado que produce un incremento entre 50 a 70% en la transmisibilidad del virus. En Londres tienen ya algunos estudios en donde esto ha podido ser demostrado, que en efecto sí, esas 12 mutaciones han aumentado la transmisibilidad. Luego, otra de las importantes es la B.1.351, identificada en Sudáfrica a finales del 2020 y contiene también genes que producen mutaciones en los genes de la proteína S, ¿verdad? Se le atribuye mayor transmisibilidad y un probable impacto en la respuesta inmune. Esto es importante porque está hablándose de al menos un 10% de impacto en la respuesta inmune a la infección natural o a la vacuna. Está también la variante P.1. Esta fue identificada en Japón en unos ciudadanos brasileños y posteriormente en Brasil en diciembre del 2020. Y también, igual que las otras, se considera que puede haber un aumento en la transmisibilidad. Podemos, tal vez a nivel de preguntas, si ustedes quieren, platicamos después un poquito más de esto. Y luego los polimorfismos. Hay algunos polimorfismos que se han visto en la proteína S. Actualmente un polimorfismo que es el G614, que es una glicina que no estaba colocada en ese lugar inicialmente en el virus original, y es actualmente la variante dominante en el mundo. Se ha asociado a cargas virales más altas a nivel de tejido en laboratorio. ¿Tiene o no tiene implicación clínica? No sabemos todavía. Vamos a platicar ahora sobre cómo se transmite el virus. Todos los virus respiratorios son virus que se infectan a la persona, se replican en la vía aérea y que pueden ser transmitidos a través de las gotas, las partículas más grandes, más de 5 micras, que viajan cerca de 1 metro, los aerosoles, que son partículas más pequeñas, menos de 5 micras, y viajan más de 1 metro, porque claro, las más grandes pesan más, viajan menos, caen a las superficies que están cerca. Las más pequeñas pesan menos, viajan más. Y también pueden transmitirse vía contacto con los objetos que han sido infectadas por estas gotas y estos aerosoles. Aquí tenemos una imagen de cuánta cantidad de partículas puede salir y a qué velocidad se considera que pueden salir a una velocidad mayor a 140 metros por segundo después de tos o estornudo. Vamos a ver acá en SARS-CoV-2 los mecanismos de transmisión. Está bien demostrado. El principal mecanismo es persona a persona, a través de aerosoles, por inhalación de gotículas con el virus que son expulsados por las personas cuando tosen, estornudan, etcétera, y que viajan alrededor de 2 metros. También por contacto de manos con superficies contaminadas y luego esas manos con superficies mucosas, si no han sido lavadas previamente. Se está hablando, y es un tema de discusión también, la transmisión aérea. Se ha demostrado que en lugares de alta carga viral, como las salas de emergencia, las unidades de cuidados intensivos, puede demostrarse virus del SARS-CoV-2 hasta 3 horas en el aire de algunas áreas físicas. Y aquí vemos lo que hablábamos, la producción de aerosoles, las gotas grandes, cómo se esparcen. En tos la velocidad puede ser 10 metros por segundo, estornudo 50 metros por segundo. En exhalación, pues hasta 1.5 metros. Y el tema, la discusión que ha habido, ¿es hasta 2 metros la distancia suficiente? Ya se ha podido demostrar que en algunos casos sea hasta 6 metros es capaz de encontrarse después de tos o estornudo. Sin embargo, internacionalmente se acepta como 2 metros una distancia segura. Persistencia del coronavirus en superficies, porque es una pregunta frecuente, ¿verdad? Bueno, en plástico se ha demostrado de 2 a 3 días, en el aire, como ya hablamos, 3 horas,
En el cobre, alrededor de 4 horas. En el cartón, 24 horas. En acero inoxidable, 2 a 3 días. De ahí la importancia de mantener la limpieza, ¿verdad? De limpiar superficies, ¿verdad? Con soluciones de cloro. La capacidad de transmisión de los virus tiene mucho que ver con el número reproductivo básico, o RO, que es el número de personas que pueden ser infectadas a partir de una persona enferma, ¿verdad? Entonces, aquí se compara con otras enfermedades virales y el número, el R0 de COVID, es de 1.4 a 2.5, aunque hay algunos artículos recientes que dicen que probablemente este número se ha modificado y que podría estar alrededor de 4 porque se ha visto el incremento en la transmisibilidad. Mientras más alto el número, a más personas contagia una sola persona. Y están también los supertransmisores, como los casos reportados en Corea del Sur, en donde una sola persona fue capaz de infectar 111 personas en un servicio religioso. A eso se les ha conocido como los supertransmisores. Algo importante también, se ha detectado virus de SARS-CoV-2, además de las secreciones de vía respiratoria, en heces, orina, en sangre, en semen. Sin embargo, ¿qué también transmiten el virus estas secreciones? Es incierto, ¿verdad? Todavía. Los infectados con este virus parecen ser más contagiosos en los primeros días de la infección, incluso un par de días antes de que aparezcan los síntomas, cuando todavía está en periodo de incubación. Durante mucho tiempo hubo un debate sobre si los asintomáticos transmitían o no. Eso ya no es tema de debate, ya está confirmado que sí lo pueden transmitir, ¿verdad? Y luego tenemos acá que los contagios después de 7 a 10 días de estar enferma una persona, es poco probable que esa persona contagie a las personas que están a su alrededor, especialmente si son personas inmunocompetentes y han tenido síntomas leves. La presencia de PCR en tiempo real de hisopado nasofaringeo positivo por SARS-CoV-2 por tiempos prolongados después que desaparecen los síntomas del paciente no está claramente asociado con mayor contagiosidad. ¿Por qué se dice esto? Porque se ha visto que esto pueden ser partículas virales no infectantes, no virus completos. Cuando se hace cultivo viral de esas partículas no hay crecimiento. Entonces, existen pacientes que ya no tienen síntomas y permanecen con su PCR en tiempo real positivo por meses inclusive, ¿verdad? Sin embargo, se considera que ahí la contagiosidad es mínima, ¿verdad? No todos los pacientes desarrollan respuesta inmune protectora. De hecho, según los artículos que lean, van a encontrar 10, 15, hasta 20% que se reporta que no desarrollan anticuerpos las personas después de haber estado infectadas por SARS-CoV-2. Por tanto, la reinfección es posible, pero es esporádica hasta ahora. Se considera que tal vez menos del 1%. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. El periodo de cuarentena más aceptable, sobre todo por OMS, es 14 días, especialmente si la persona ha tenido síntomas o ha estado con enfermedad moderada. Se puede aceptar una cuarentena de 7 a 10 días en los que están infectados, pero son asintomáticos, ¿verdad? Y esto se considera importante ya para volver a los lugares de trabajo. Si es asintomático y el control es negativo, pues puede regresar sin problema. Pero si es asintomático, no tiene control de laboratorio, se considera que 10 días puede ser un tiempo aceptable. Hablando un poquito de reinfección. Hasta agosto del año pasado no se habían documentado casos de reinfección,
pero ya en diciembre se reportaban 7 casos: Hong Kong, Países Bajos, Bélgica, Ecuador, Estados Unidos. 2 de los 7 casos, su presentación fue de mayor gravedad que la primera vez. Los otros, algunos fueron asintomáticos y otros con síntomas leves. Y cuando se analiza caso por caso, hay más diferencias entre esos casos que similitudes. ¿Qué podemos decir en general de la reinfección? No es frecuente. ¿Y por qué se da? Porque una exposición al COVID puede no resultar en inmunidad. Entonces, todos conocemos pacientes que tuvieron COVID y no tienen anticuerpos, ¿verdad? De ningún tipo. Se recomienda por eso que los individuos expuestos mantengan siempre las medidas de bioseguridad, y los que hemos tenido COVID tenemos que mantener siempre las medidas de bioseguridad. La mitad. Se desconoce La última parte. cuáles son las reinfecciones en los casos asintomáticos, ¿verdad? Porque generalmente estos casos no se les hace estudios de laboratorio. Entonces tenemos que muchos reportes nos están indicando que una infección previa puede no ser protectora a medida que los anticuerpos neutralizantes van disminuyendo o no se forman. Si la persona no tiene anticuerpos de calidad o tienen muy poca cantidad, pues el riesgo permanece. Por supuesto que están los estudios muy elegantes de la gente de Estocolmo en el Instituto Karolinska, en donde nos dice que no solo se trata de inmunidad humoral, sino la inmunidad celular a nivel de linfocitos T, a nivel de linfocitos T4 sobre todo, y que ellos detectaron presencia de cantidades importantes de linfocitos T4 aún en personas que no habían hecho anticuerpos. La reinfección estacional es común en el coronavirus no SARS, los coronavirus que producen gripe, y se produce a pesar de los niveles de anticuerpos específicos. En SARS-CoV-2 no sabemos todavía suficiente sobre los anticuerpos neutralizantes. No se sabe realmente qué tan efectivos son, no se sabe cuánto tiempo van a durar, si va a ser, se considera que IgM alrededor de 3 a 6 meses, y si inferimos de los otros coronavirus, sobre todo de SARS y MERS, se supone que los IgG en esos casos duraron entre 1.5 años y 2 años. Podría ser que en SARS-CoV-2 pasara igual, ¿verdad? Y hay una pregunta que tiene estudiando mucho a los científicos en el mundo, y es que ¿será posible que la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, no elimine el SARS-CoV-2 y quede el SARS-CoV-2 como la influenza, como una enfermedad de la vía respiratoria que amerite de una vacuna periódicamente? No se sabe todavía. Lo que sí sabemos es que la inmunidad colectiva se logra cuando el 70% de la población de un país, de una región, de un continente, del mundo entero, tiene ya inmunidad en contra del virus, ya sea porque se vacunó o porque se infectó. Pero no sabemos si esa inmunidad de rebaño o colectiva va a eliminar totalmente el SARS-CoV-2. Y es posible que la vacuna no confiere inmunidad de por vida. Eso no se sabe todavía. Hasta ahorita llevan, hasta el día de ayer, 65 millones de dosis de vacuna aplicadas en el mundo. O sea, todavía no sabemos realmente si vamos a tener inmunidad de por vida o vamos a tener que estarnos vacunando periódicamente contra esta enfermedad. ¿Cuáles son las cosas para recordar y llevar a casa? El paciente asintomático con reinfección usualmente no se le hacen estudios. ¿Por qué? No tiene síntomas, ni cuenta nos damos. Por tanto, los estudios de seroprevalencia pueden tener una estimación más abajo de la verdadera con la prevalencia de reinfección. De repente se han reinfectado gente que no tuvo síntomas y simplemente no nos dimos cuenta. Lo otro es que los anticuerpos después de una infección leve tienden a desaparecer más rápido. Entonces,
las vacunas idealmente tendrían que generar una cantidad de anticuerpos similar a la que se genera cuando uno se enferma, o de lo contrario, pues vamos a necesitar boosters o no se sabe si nos tendremos que vacunar cada 3 años, cada 5 años. Eso es algo que todavía no se sabe. Y la vacuna, teóricamente, por lo menos debería incluir incluso a las personas que ya tuvieron COVID. Por esto que estamos hablando de los anticuerpos, ¿verdad? Porque muchos van a desaparecer en poco tiempo y otros nunca van a ser anticuerpos. Esto es algo que está en estudio todavía. Una cosa importante, cuando una persona ha tenido un episodio de COVID demostrado por PCR en tiempo real, tuvo síntomas, pudo haber estado ingresado inclusive, se recupera, negativiza el PCR, pasan unos meses y posteriormente esa persona vuelve a tener síntomas y vuelve a tener un PCR en tiempo real positivo. Eso fue una reinfección o una reactivación. Para saber la teoría detrás de la reactivación, implica que el virus haya estado latente, pero para que el virus haya estado latente tiene que haber entrado al núcleo. Y ya vimos que este virus no se reproduce en el núcleo, solo el trabajo de las proteínas no estructurales, pero entonces es difícil pensar en latencia. Usualmente tienen latencia los virus DNA, pero este virus RNA. Entonces, ¿qué es lo que se ha propuesto? ¿Por qué podría reactivar un paciente con SARS-CoV-2? Virus que no presentan latencia como este, lo que pueden hacer es esconderse en nichos aislados de la respuesta inmune, sistema nervioso central, testículos, ojos, y reaparecer periódicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estos lugares la respuesta inflamatoria está disminuida y podrían producirse lo que se está hablando mucho recientemente, que son los síndromes post-COVID, en donde los pacientes continúan presentando la sintomatología, ¿verdad? Sin tener ya pruebas positivas. Vamos a hablar un poquito de epidemiología. Disculpa, un poco de agua. Este es el mapa de hace aproximadamente unas cuantas horas, 3, 4 horas. A las 10:21 de la mañana tomé esta foto. Esto actualmente en el mundo, miren los lugares que están con mayor cantidad de casos: Europa, América, miren África tiene poco, algunos lugares de Asia también, miren la India cómo está, ¿verdad? Llama la atención esto, África. Después, mañana, el miércoles, perdón, podemos platicar sobre eso. A nivel del mundo hay ahorita 99.346.343 casos. El país con más casos, Estados Unidos, seguido de India, Brasil, Rusia y el Reino Unido, Francia. Muertos, más de 2 millones ya de muertos en el mundo. ¿Dónde mueren más? Estados Unidos, se están acercando al 500.000 de muertos, 419.000. Ni juntando los muertos de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, estadounidense, pues, de la Primera a la Segunda Guerra, la guerra de Irak, la de Vietnam, mató tanta gente como ha matado el COVID en un año en Estados Unidos. 419.341 muertos. Seguido de Brasil, de India y después México. Honduras, todos los departamentos han reportado COVID en nuestro país. ¿Cuántos casos confirmados tenemos hasta ahorita? Tenemos 140.238 casos. Aquí los tenemos por departamentos. Siempre Cortés y Francisco Morazán son los departamentos con más casos. ¿Cuántas muertes llevamos reportadas? 3.441 muertes. Si ustedes oyen a los señores de la Asociación de Funerarias, ellos dicen que son más de 7.000, porque a ellos les llegan de repente personas que ameritan ser enterradas y en el certificado de defunción dice COVID. Pero estos 3.441 son solo los confirmados con PCR, ¿verdad? Entonces,
pongámosle el doble probablemente, como dicen los señores de las funerarias, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se han muerto más? Pues donde hay más casos, en Cortés y en Francisco Morazán. Pero además tenemos cantidades importantes en Atlántida, en Choluteca, en Comayagua, en Copán, en Olancho. Vamos a ver. ¿Dónde están distribuidos estos 140,000 casos? Los tenemos distribuidos en Cortés, que está aquí, en Francisco Morazán, acá está Atlántida, aquí está Choluteca, esto es Colón, esto es Copán. Son los lugares donde tenemos la mayor cantidad de casos. ¿Cómo va la línea de casos por día, línea de tiempo por día? Pues para arriba, ¿verdad? Y esto es hasta noviembre, pero es el último dato oficial que se tiene ahorita. Sabemos que ahorita en diciembre, con la segunda ola, en este momento estamos en una segunda ola, sin lugar a dudas, y en esta segunda ola, después de los huracanes, después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, seguramente esto irá en un ascenso más vertical. Aquí tenemos el porcentaje de positividad en los reportes oficiales de SINAGER con intervalos de confianza de 95% por semana epidemiológica, ¿verdad? Normalmente andamos con alrededor de la mitad de todas las pruebas que se hacen de PCR en el país salen positivas y tenemos siempre una curva en ascenso, o sea, tuvimos un descenso después de octubre, pero jamás llegamos a tener cero. Siempre teníamos casos reportados y luego un segundo ascenso importante ahora en enero, finales de diciembre y enero. Estos son casos y personas fallecidas en San Pedro Sula y Cortés. Aquí en el departamento de Cortés, las barras azules son los casos y la línea como color café son las muertes. Si ustedes se fijan, aquí hubo un pico. Esto fue julio. Esta es la semana 26 y 27, la semana epidemiológica. Esto es en julio. Luego se tiene otro pico en septiembre y San Pedro Sula exactamente lo mismo. Un aumento importante de casos en julio fue cuando los hospitales colapsaron, ¿verdad? Y empezaron a crearse los triajes, las brigadas y aquí otra barra de muertos alrededor de septiembre en San Pedro Sula. El Distrito Central se comportó muy similar, aquí tenemos, siempre en la semana 26-27, más casos y más muertes. Esto es Francisco Morazán como departamento y aquí a la derecha es el Distrito Central. Y otros datos de importancia epidemiológica, nuestro país como país tiene una mortalidad oscila entre 2.6 y 2.7. Y los departamentos con porcentaje de letalidad mayor al promedio nacional de 2.7 es Atlántida con 6.2, Olancho con 5%, Comayagua 4.9, Copán 4.1. Los casos confirmados por PCR en tiempo real se concentran, anteriormente estaban sobre todo Tegucigalpa y San Pedro, pero ya en diciembre se concentraba que el 60-80% de los casos confirmados estaban en las ciudades más pobladas y en las cabeceras departamentales, en todos los departamentos. Ahorita en enero vuelve a tomar la batuta a la costa norte y atrás Tegucigalpa. Seguimos siendo el país que menos prueba de PCR en tiempo real realiza en todo Centroamérica. Salvador hace un promedio de 3,000 al día, Costa Rica también, Panamá no digamos, ¿verdad? Entonces sabemos que existe un subregistro de casos y muertes, pero también sabemos que aquellos panoramas apocalípticos que se miraban con 20,000, 30,000 muertos tampoco se dieron. ¿Por qué? Es algo que hay que estudiar, ¿verdad? También. Se necesitaría tener de 2,000 a 3,000 pruebas de PCR en tiempo real hechos cada día para conocer de verdad la penetración del virus en la población y poder tomar medidas. Vamos a hablar ahora un poquito de clínica.
La mayoría de los pacientes o son asintomáticos o tienen enfermedad leve. Aquí dice un 5 a 10%, porque esto era hasta diciembre. Sin embargo, hay alguna literatura ahora en enero que dice que este número en algunos países sube hasta 40%. Enfermedad leve de 45 a 60, moderada 20 a 30 y graves de los que fallecen o van a UCI alrededor del 5%. Entonces andamos cerca de un 80% que tiene enfermedad leve. Aquí tenemos, esto es a nivel general en el mundo, los leves o asintomáticos de 80 a 85% y como les decía, algunos países reportan hasta 40%, síntomas moderados del 15 al 20% y síntomas graves 3 a 5%. En la plataforma georreferenciada que tenemos en una plataforma Todos contra COVID, es satelital y está georreferenciada, se han revisado más de 50,000 encuestas a población hondureña con síntomas y se encontró que lo más frecuente en Honduras, tos seca, fiebre, dolor torácico, cuadro gripal, anosmia, ageusia, diarrea, náusea, vómitos, disnea, desaturación. Usualmente vemos orofaringes inflamadas. Aquí se ve, como por ejemplo en esta fotografía, por reproducción masiva de coronavirus, que se han reportado incluso 100,000 copias cada 24 horas. El periodo de incubación usualmente es de 4 a 5 días, pero puede ser hasta de 14 días. La presentación clínica, en realidad, este es un espectro clínico que varía desde una enfermedad respiratoria leve hasta una enfermedad severa con neumonía, hipoxia y afectación de múltiples órganos. En los casos graves se reportan, sobre todo en las autopsias de Italia, España y Estados Unidos, se reporta los hallazgos de inflamación sistémica, básicamente en pulmón, la hipercoagulabilidad, los microtrombos, en la circulación pulmonar y cardiovascular, y también el reporte de las tormentas de citoquinas en casos graves. Hasta el momento se considera que el 15 al 20% de los infectados se complica, ¿verdad? Puede presentarse persistencia de síntomas en más del 60% de los casos. Los síndromes post-COVID de que hablábamos, y esto es sobre todo los que mejor han descrito esto son los italianos. Vamos a hablar un poquito más de un trabajo que ellos hicieron en este sentido. En Honduras, la mortalidad general en abril del 2020 era de 17%, el porcentaje de letalidad, y actualmente se reporta alrededor de 2.7. Ha habido un descenso importante. Probablemente la gente tomó más conciencia, probablemente la ayuda de los triajes, de las brigadas y el manejo y detección temprana también pudo tener que ver en esta caída desde un 17% en abril del año pasado a 2.7 en enero de este año y diciembre, noviembre, diciembre, enero. La mayoría de las muertes es en pacientes mayores de 60 años con comorbilidades. Estadios clínicos. Tenemos dos clasificaciones, la del NIH y esta que tiene la Asociación Torácica también norteamericana, perdón. Aquí tenemos estadios clínicos, el estadio 1 de 1 a 7 días usualmente, síntomas leves, inespecíficos, cargas virales altas, establecimiento de la infección en varios órganos, todos aquellos que tienen receptores con enzima convertidora de angiotensina 2, especialmente el pulmón. El estadio clínico 2A es del día 7 al 10º, son síntomas moderados, inflamación pulmonar, pero el paciente no tiene hipoxia todavía. Se inician los procesos neumónicos, podemos ver los infiltrados en vidrio esmerilado y los parámetros inflamatorios inician su ascenso. El estadio clínico 2B, en donde tenemos inflamación pulmonar con hipoxia ya, generalmente aquí estamos hablando pacientes con menos de 94 de saturación de oxígeno en aire ambiental,
Hospitalización normalmente el paciente se tiene que hospitalizar y hay necesidad del uso de oxígeno en las diversas modalidades. Inicio de esteroides según juicio clínico, ¿verdad? Y el estadio clínico 3 con hiperinflamación sistémica, extrapulmonar, síndrome de hipercoagulabilidad, choque séptico, distrés respiratorio agudo, eventos microtrombóticos, infecciones nosocomiales. Aquí vemos más o menos cuál es la gravedad de la enfermedad según la línea de tiempo en estas etapas. La etapa 1, que es infección temprana, es la fase de respuesta viral. Aquí es donde tenemos las cargas virales más altas. Es la etapa en donde se propone el uso de antivirales. En la etapa 2, la fase pulmonar, estamos teniendo el descenso de las cargas virales y empieza el incremento de la fase inflamatoria o la tormenta de citocinas. Vimos que la 2A no hay hipoxemia, la 2B sí ya tenemos hipoxemia y la etapa 3, que es la etapa crítica, ya en fase de hiperinflamación con distrés respiratorio severo. Esta es la clasificación del NIH. Esta clasificación categoriza en asintomático, leve, moderado, severo y crítico. Asintomático, la persona que tiene su test positivo pero no tiene síntomas. Enfermedad leve, puede tener fiebre, tos, dolor de garganta, cefalea, lo que ustedes ven ahí. Pero no hay dificultad respiratoria, no hay disnea y la placa de tórax usualmente es normal. En la enfermedad moderada ya tenemos la enfermedad en la vía respiratoria baja, y lo podemos saber por clínica y por imagen. Probablemente vamos a ir los estertores, vamos a ver la utilización de musculatura accesoria. La saturación de oxígeno puede estar todavía arriba de 94, pero donde vemos ya los cuadros de mayor dificultad está en la enfermedad severa, donde ya tenemos taquipnea, más de 30 por minuto, la saturación en aire ambiental menor de 90, PaO2 sobre FiO2 menor de 300, o ya tenemos infiltrados pulmonares en más del 50% del pulmón. Y la enfermedad crítica es aquel que está ya en falla respiratoria, choque séptico o que tiene disfunción multiorgánica, ¿verdad? Entonces, estas dos clasificaciones se han usado en forma indistinta de la Sociedad Torácica, del NIH. En nuestro medio, como que algunos usan el NIH, otros usan la de la Sociedad Torácica. ¿Cuáles son los síntomas más comúnmente asociados con COVID? Aquí los pueden leer: tos, fiebre, mialgia, cefalea, disnea, dolor de garganta, diarrea, se ve con frecuencia, anosmia, geusia. Hay pacientes que dicen solo tengo una gripita o tengo fatiga, por eso piensa que en medio de esta segunda ola cualquier gripe es COVID hasta que no me demuestren lo contrario. Aquí tenemos las manifestaciones extrapulmonares de COVID-19. ¿Cuántas de estas podrán permanecer después de que el paciente mejora y negativiza sus pruebas? ¿Cuántas de estas podrán volver? No se sabe. Hay para su gusto, no las puedo leer todas porque la garganta no da para tanto, pero ustedes ahí pueden ver, ¿verdad? Dermatológicas, cardíacas, endócrinas, gastrointestinal, renales, hepáticas. Es una enfermedad multisistémica. Lo que pasa que uno de los órganos choque es pulmón. Por eso uno tiene la tendencia a pensar más en el pulmón. Entonces, aquí vemos dentro de lesiones cutáneas, vamos a mostrar un par de fotos. Es común eritemas sacrales con vesículas o pústulas en los dedos de los pies o de las manos, conocidos como sabañones, vesículas, erupciones variceliformes, máculas, urticaria, enantemas, hasta Kawasaki en niños. Aquí tenemos, miren estas imágenes que se pueden ver con frecuencia en pacientes con COVID. Aquí tenemos estas otras, ¿verdad? Máculas, pápulas. Este fue un caso que nos tocó ver personalmente, un paciente que desarrolló una púrpura de Heno-Schönlein, además de
una insuficiencia respiratoria por COVID. Afortunadamente evolucionó bastante bien este paciente. Aquí tenemos que comorbilidades clasifica el CDC como factores de riesgo para desarrollar COVID severo. Riesgo establecido, y aquí están en una discusión con respecto a diabetes, ya vamos a ver por qué. Pero esto es lo que hasta ahorita el CDC tiene como oficial. Factor de riesgo: cáncer, enfermedad renal crónica, EPOC, inmunocompromiso, sobre todo los que tienen trasplante de órgano sólido, obesidad, embarazo, enfermedad cardiovascular seria, sobre todo ICC, enfermedad coronaria, cardiomiopatías, enfermedad de células falciformes, los fumadores y diabetes tipo 2. Factores de riesgo probable: asma, enfermedad cerebrovascular, fibrosis quística, hipertensión, inmunocompromiso diferente a los de trasplante hematopoyético o, ¿cómo se llama?, leucemias, enfermedades hepáticas, condiciones neurológicas como demencia, sobrepeso, fibrosis pulmonar y diabetes tipo 1. Aquí es donde viene la controversia: ¿por qué diabetes tipo 1 aparece como factor de riesgo posible y diabetes tipo 2 como factor de riesgo establecido? Y varios autores están pidiéndole al CDC que cambie esto, ¿verdad? Porque la fisiopatología es bastante similar. Entonces, ¿por qué esa diferencia en la estratificación? Sin embargo, hasta el día de hoy, así es como lo tiene el CDC. Vamos a hablar un poco complicaciones respiratorias. El distrés respiratorio agudo hipoxémico es la mayor complicación que se puede presentar en pacientes severos y puede presentarse poco tiempo después de que se inicia la disnea. Usualmente al octavo día, séptimo, octavo día después de que empezaron los síntomas. En Estados Unidos, del 24 al 100% de los pacientes de cuidados intensivos con falla respiratoria aguda va a requerir ventilación mecánica invasiva, y ahí la mortalidad es altísima. La hipoxemia generalmente, ya esto con ARDS, la hipoxemia es muy fuerte, pero la hipercapnia es rara. La necesidad de traqueostomía también es rara. Barotrauma solo se ha reportado en el 2% de los casos. Y cuando ya un paciente necesita, si está en puntas nasales y necesita más de 6 litros por minuto, la recomendación es pasarse a los sistemas de alto flujo o a ventilación mecánica no invasiva. La meta con la terapia de oxígeno en cualquiera de sus modalidades es lograr una saturación de 90 a 96%. La pronación, que en un principio se hablaba, en nuestro medio se habló de pronación hace varios meses. Internacionalmente hay varios trabajos en Europa y ahora en Estados Unidos también, utilizando pronación. Lo tienen como pronación voluntaria: colocar el paciente boca abajo, expande mejor el pulmón, y usarlo combinado con los diferentes sistemas de oxígeno, con oxígeno en puntas nasales, con alto flujo, mejoran las saturaciones. Y la recomendación es 14 a 16 horas diarias de pronación. La mortalidad es mayor en distrés, en SIRPA o ARDS, en síndrome de distrés respiratorio, y esta mortalidad anda entre 35 y 50%, ¿verdad? Cuando estos pacientes fallecen, en los hallazgos de autopsia se ha podido ver infiltrado linfocitario y daño alveolar difuso. Y este síndrome de insuficiencia respiratoria se acompaña con frecuencia de lesión renal aguda. Hay un estudio que reporta el 29%, ¿verdad?, de síndrome de distrés respiratorio agudo con necesidad de hemodiálisis inclusive. Alteraciones hepáticas en un 29% y cardíacas en un 23%. También se puede asociar con sepsis, choque séptico,
porque vamos a ver en una diapositiva más adelante, las infecciones virales predisponen a la llegada de bacterias y se puede producir una neumonía bacteriana sobre el problema de la hiperinflamación que produce este virus y llevarnos a choque séptico, falla multiorgánica. Siempre que se vaya a intubar el paciente, debe hacerse bajo estrictas medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son las indicaciones de ventilación mecánica invasiva en pacientes con distrés respiratorio por COVID? Evolución rápidamente progresiva en pocas horas, sin mejoría a pesar del uso de sistemas de alto flujo con más de 50 litros por minuto y una FiO2 de más de 0.6. Desarrollo de hipercapnia, falla multiorgánica, inestabilidad hemodinámica y una recomendación: no debe esperarse a que el paciente se descompense, porque entonces de todas maneras lo va a tener que intubar a la carrera, mayor riesgo de contagio y con mayor posibilidad de complicaciones para el paciente. Complicaciones cardíacas. Parecen ser complicaciones un poco tardías, ¿verdad? No tan tempranas como las pulmonares, y pueden presentarse incluso hasta después que la falla respiratoria ya ha mejorado. ¿Qué tipo de complicaciones se han reportado? Miocardiopatías, pericarditis, derrame pericárdico, infarto agudo de miocardio, shock cardiogénico, arritmias cardíacas muy comunes e incluso muerte súbita. Hay un estudio en Nueva York en pacientes de UCI en ventilación que presentaron arritmias en el 18%, infarto en el 8% e ICC en el 2%. Y se ha reportado incluso cor pulmonales súbitos secundario a tromboembolia pulmonar masiva, porque los fenómenos trombóticos en esta enfermedad son más frecuentes también. Y la ICC es más frecuente en pacientes que ya tenían una patología cardíaca de base. Otras complicaciones cardíacas y por qué se dan. Bueno, la afectación miocárdica se puede deber a miocarditis per se por el virus, a hipoxia, a miocardiopatía de estrés, a isquemia secundaria, a daño microvascular, la inflamación de la vasculatura, la microvasculatura, a enfermedad coronaria, a cor pulmonale o a una respuesta inflamatoria sistémica severa. La elevación de troponinas y de ProBNP se considera que tiene un valor pronóstico. Mientras más alto, si un ProBNP 2 veces lo usual, puede estarnos dando, en realidad, diciéndonos este paciente se nos puede complicar. Los hallazgos ecocardiográficos incluyen dilatación ventrículo derecho, disfunción sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, y la resonancia magnética de corazón con frecuencia puede ser anormal en pacientes incluso que ya se recuperaron de COVID. ¿Cuáles son las complicaciones tromboembólicas usuales? Bueno, sabemos que tenemos un estado hipercoagulable, que es común en estos pacientes, ¿verdad? Y que se asocia con trombosis frecuentes. En los pacientes que están en la UCI, el tromboembolismo se puede ver hasta en un 43%. Los eventos arteriales trombóticos, como eventos cerebrovasculares, infarto agudo de miocardio, trombosis arteriales de extremidades, también están aumentados. La patogenia está asociado con la presencia de los factores de la tríada de Virchow, ¿verdad? Que esa tríada de Virchow lo podemos ver también en pacientes no COVID, pero en COVID prácticamente todo mundo tiene esta tríada, ¿verdad? Porque tenemos éstasis sanguínea, daño endotelial y un estado hipercoagulable, ¿verdad? Entonces los pacientes con COVID, la mayoría van a tener presente esta tríada. Y tenemos también, se está describiendo actualmente un síndrome al que le llaman síndrome de tromboinflamación asociada a COVID-19, CAC, por sus siglas en inglés. Podemos ver en estos pacientes elevación de fibrinógeno, factor 8, dímero D, aumento leve de TP, TPT, puede haber trombocitosis o trombocitopenia, usualmente más, se ve un poco más la trombocitopenia, pero no hay criterios en realidad de coagulación intravascular diseminada.
Aquí vemos más bien más trombosis, ¿verdad? El riesgo aumentado de tromboembolismo venoso se reporta en varios estudios y se reporta que se desarrolla trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar a pesar de tratamiento anticoagulante profiláctico o incluso terapéutico. Hay alguna serie de reportes. Los hallazgos de autopsia, la mayoría mencionan microtrombosis en circulación pulmonar y un síndrome de hipercoagulabilidad. De aquí la necesidad del uso de anticoagulantes en los pacientes en etapa severa y crítica. ¿Qué diferencia tenemos de los problemas de coagulación en COVID y la coagulación intravascular diseminada? Que en COVID aumenta la trombosis, no el sangrado como en CID, y aumento del fibrinógeno y del factor 8. Al ingresar todo paciente con COVID debería hacerse hemograma, tiempos de coagulación, fibrinógeno y dímero D de base, ¿verdad? Porque no se sabe si este paciente se va a complicar y vamos a llegar a tener alteración de esto. Cuando vamos a manejar trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, se prefieren las heparinas de bajo peso molecular en prácticamente todas las series. Ya vamos a terminar, jóvenes, el día de hoy, ¿verdad? Porque nos falta un día más. Perdón, en complicaciones neurológicas ocurren en cerca del 50% de pacientes hospitalizados. ¿Qué es lo más común? Mialgia, cefalea, encefalopatía, mareos, anosmia, disgeusia. Poco comunes los eventos cerebrales, trastornos del movimiento, déficit motor, ataxia, convulsiones. Las encefalopatías se ven con frecuencia en pacientes en estado crítico y aquí no solo es por acción del virus y su estado inflamatorio. Aquí también debemos investigar trastornos tóxico-metabólicos. Hay que ver cómo está el amonio de ese paciente, hay que ver cómo está el sodio de ese paciente, todas las metabólicas que nos pueden llevar a un cuadro encefalopático o hipoxia puede ser, medicamentos que el paciente esté usando, etcétera. Si se descartan esos otros factores causantes de encefalopatía, el paciente se debe investigar de forma usual en las encefalopatías, resonancia, electroencefalograma, punción lumbar. Se reportan eventos cerebrales en cerca del 3% de pacientes hospitalizados. También, ¿qué tipo de eventos cerebrales vamos a ver? Generalmente eventos isquémicos, hemorrágicos, trombosis de senos venosos, mecanismos histopatológicos, bueno, hipercoagulabilidad, inflamación severa, disfunción del sistema renina, angiotensina, aldosterona, disfunción cardíaca, enfermedad respiratoria, además de lo usual. El tratamiento es básicamente el mismo, trombolisis química o mecánica y el manejo usual. El síndrome de Guillain-Barré se ha descrito con COVID, pero es poco frecuente y usualmente evoluciona de una forma más rápida y agresiva, ¿verdad? Más raro es la encefalomielitis diseminada aguda, la meningoencefalitis, los mioclonos. La morbimortalidad en los pacientes de COVID y eventos cerebrovasculares es mayor que aquellos que no la desarrollan. En otro tipo de complicaciones como renales, coinfecciones, sepsis, vemos en las renales, la lesión renal aguda se desarrolla usualmente en los pacientes que están más graves, en ventilación mecánica, los pacientes en UCI. Los pacientes con enfermedad renal avanzada en hemodiálisis, ¿qué les da el COVID? Tienen peor pronóstico por edad y comorbilidad asociada que aquellos a los que no les da el COVID. Debe de intentar mantenerse en la falla renal aguda un volumen circulante adecuado para evitar fallos de origen prerrenal, pero sin llevar el paciente al otro extremo, sin llevarlo a hipervolemia por los problemas respiratorios asociados. Por eso estos pacientes requieren de monitoreo constante, ¿verdad? Sobre todo los que están más delicados. Y en muchos casos pueden llegar a necesitar hemodiálisis. Las infecciones nosocomiales bacterianas y la sepsis son menos frecuentes de lo que uno esperaría en los pacientes con
con distrés respiratorio en una UCI. Sin embargo, se dan. Y sí se ven mientras menos se guardan las medidas de bioseguridad o mientras menos control de infecciones tenemos en un hospital, más infecciones bacterianas vamos a ver de tipo intrahospitalario. En algunas series se reporta hasta el 12% de neumonía asociada al ventilador en pacientes con COVID y ventilación mecánica invasiva. Y cuando se ha usado dosis altas de esteroides y ha habido necesidad de uso de tocilizumab, hay reportes también de aspergilosis pulmonar invasiva aguda. Factores de riesgo de muerte y de progresión, ¿cuáles son? Edad avanzada, desarrollo de distrés respiratorio y necesidad de ventilación mecánica invasiva, comorbilidades como obesidad, enfermedad cardíaca y pulmonar, insuficiencia renal crónica, hipertensión, diabetes mellitus, cáncer. Marcadores de inflamación elevados en forma importante. Ya vamos a ver cuánto. Alteraciones de pruebas o de factores de coagulación y los factores de riesgo de progresión, ¿cuáles son? Edad, mientras mayor edad, más posibilidad de progresión. Fiebre alta, presencia de comorbilidades, tipo sanguíneo, el tipo A, obesidad, tabaquismo, desigualdades sociales. Esto sobre todo en Estados Unidos, donde en el 2020 la mayoría de esos 400,000 muertos eran de afroamericanos descendientes o latinoamericanos. Pero se considera que no es por factores genéticos raciales, sino por las desigualdades sociales que tienen estos grupos en Estados Unidos. Altas cargas virales en sangre, factores genéticos del huésped. Cada vez se habla más de factores genéticos que predisponen a progresión en COVID. Inclusive se ha hablado, ¿verdad?, de los andrógenos, la mayor cantidad de andrógenos y que por eso los hombres se mueren más que las mujeres. Y alteraciones de laboratorio también. Bueno, ¿cuál es el modelo que se menciona de por qué hay más infecciones bacterianas o más neumonías en pacientes que han tenido infecciones virales en general? Porque los virus afectan el sistema inmune local, ¿verdad? La vía respiratoria y general, con el aumento de los interferones, la respuesta de moco, la pérdida de la función ciliar, la muerte del epitelio, aumento de algunas interleucinas como la 10 y la 27, hay disbiosis en intestino y en el pulmón, y entonces aumento de proteobacterias como Haemophilus, Klebsiella, en pulmón, neumococo, estáfilo, y las alteraciones en la respuesta pulmonar inmune, hay una disminución de la respuesta de macrófagos, neutrófilos y una disminución de el atraer las células inflamatorias al sitio de la infección. Todo esto junto nos lleva a una infección bacteriana, una neumonía bacteriana. Y en este estudio en China, ustedes ven que aquí hay una P menor 0.001, que los pacientes que tenían coinfección y linfocitos un poco más altos o coinfección, alteración de linfocitos y de dímero D, se complicaban más y tenía enfermedad más severa. Entonces, pacientes con coinfección que tenían glóbulos blancos en cantidades significativamente mayores o cuentas de linfocitos y también con incremento de dímero D, interleucina 6, PCR, procalcitonina, versus aquellos que no tenían eso, se complicaban más los que lo tenían, ¿verdad? Entonces, las coinfecciones se asocian con una severidad mayor de COVID, ¿verdad? Especialmente en pacientes que elevan cuentas de linfocitos y niveles de dímero D. ¿Qué secuelas están reportadas? Bueno, estas son complicaciones reportadas varias semanas después del egreso, sobre todo en pacientes con enfermedad moderada y severa. En los pulmones, fibrosis, enfermedad restrictiva, disminución de la capacidad de difusión pulmonar, hipertensión pulmonar. Neurológicas de tipo cognitivo, déficit de memoria, falta de concentración, ansiedad, depresión. En las cardíacas, arritmias, miocardiopatías.
Se desconoce cuántos casos quedan con neuromiopatía después de ventilación mecánica invasiva, en donde se ha tenido que usar bloqueo neuromuscular y esteroides de forma prolongada. Y se desconocen cuántos pacientes presentan secuelas de este distrés respiratorio. Acordémonos que apenas llevamos un año de pandemia, ¿verdad? Incluso la OMS emitió una alerta a los países para la vigilancia y manejo de secuelas de COVID, advirtiéndole a los países que los hospitales van a tener que prepararse para la andanada de pacientes que les van a llegar con secuelas por COVID, con fibrosis pulmonar, con hipertensión pulmonar, con arritmias, etcétera. Por eso se necesita la vigilancia rutinaria y sistemática y el manejo oportuno y adecuado de estas secuelas. Este es el estudio italiano que más se menciona con respecto a persistencia de síntomas. Estos fueron 143 personas que estuvieron hospitalizadas por COVID y el periodo que estuvieron en promedio fue 13.5 días hospitalizados y les hicieron unos cuestionarios a los 60.3 días después de los primeros síntomas de COVID. El 32% tenía 1 a 2 síntomas persistentes, el 55% más de 3 síntomas. Ninguno tuvo fiebre ni signos de enfermedad aguda. El 44% de los pacientes decían que su calidad de vida había disminuido. Y muchos de estos pacientes ya tenían más de mes y medio de estar fuera del hospital, algunos ya cerca de los 2 meses. Aquí tenemos los síntomas mientras estaban en fase aguda y vemos cómo esos mismos síntomas se siguen viendo después de curarse, entre comillas, de COVID. Nada más que tal vez en menor intensidad, ¿verdad? Pero este estudio italiano abrió los ojos con respecto a la persistencia y a los síndromes post-COVID. La recuperación y secuelas más comunes, según la OMS, el tiempo de recuperación para enfermedad leve son 2 semanas y para enfermedad severa de 3 a 6 semanas. Influye en el tiempo de recuperación, ¿qué cosas influyen? La edad, mientras más edad, pues más se tarda en recuperarse. La severidad de la enfermedad, las comorbilidades. Mientras más comorbilidad, mientras más severo fue su COVID, pues más tiempo tardará en recuperarse. El estudio italiano que acabamos de ver, ¿cuáles son los síntomas persistentes más comunes? La fatiga, la disnea, los dolores articulares y el dolor torácico. Incluso hay algunos estudios que reportan que en inmunosupresos puede persistir la fiebre y neumonía por varias semanas. Aquí tenemos predictores de mortalidad en un estudio hecho en pacientes hospitalizados en Gran Bretaña, en Inglaterra, ¿verdad? Esto es un estudio prospectivo, observacional en Escocia, de febrero a abril del 2020. Y en quienes hubo un incremento importante de la mortalidad, pacientes de edad avanzada en hombres y los que tenían comorbilidades crónicas. Miren las PES menores de 0.01 y miramos aquí cómo la mortalidad va en aumento. Miren, por ejemplo, con obesidad, con diabetes, con enfermedad hepática moderada a severa, con enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad cardíaca y como a medida que avanza la edad también aumentamos el riesgo de muerte. Yo creo que por hoy nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Mañana miraríamos diagnóstico de laboratorio, de rayos X y manejo y vacunas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Hola. Hola, buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, doctora. La verdad que este es un tema muy amplio del cual se puede seguir hablando, creo que durante días, meses,
Todavía recuerdo yo la primera Sí. charla que usted nos dio en marzo del año pasado, cuando estábamos cursando nuestra rotación por la EMI, y que realmente pues no se sabía a ciencia cierta cuáles eran los mecanismos patogénicos del COVID-19 y todas las complicaciones derivadas de una persona que se infectaba. Creo que al día de hoy, pues ya se tiene mayor certeza de eso. Creo que por lo menos la ciencia ha dado una respuesta y el manejo de las complicaciones derivadas de una persona que se infecta por el virus, a pesar de que sabemos que la insuficiencia respiratoria tiende a ser un signo cardinal y muchas veces pues la causa de muerte de los pacientes. Creo que ahora se tienen por más alternativas tanto terapéuticas como de prevención para así disminuir la carga mórbida que causa el COVID-19. La verdad, doctora, que me pareció una charla muy fascinante y solo tengo dos preguntas respecto a lo que usted nos acaba de explicar. La primera es si usted ha estudiado o ha descubierto en algún artículo científico cuál es el factor determinante para que una persona que se infecte desarrolle o no anticuerpos. Y la otra pregunta es, ¿qué tan rentable sería hacer un tamizaje a una persona que se infecte utilizando otro tipo de secreciones corporales? Llámese sudor, llámese orina y llámese heces, porque como usted ya lo mencionó, si bien no se encuentra una carga tan alta como para ser transmisible, ¿verdad? Pero ya se ha demostrado que una persona que se infecta, la presencia del virus está en las secreciones que yo ya mencioné. Esas serían mis dos preguntas, doctor. Excelente, bueno, gracias, doctor. En la pregunta, por ejemplo, de qué tan rentable sería saber qué personas, estudiar quiénes nos van a desarrollar anticuerpos y quiénes no. Hay algunas cosas que ya sabemos, otras todavía no. ¿Qué sabemos, por ejemplo? Bueno, los inmunosupresos generalmente tienen menor chance de desarrollar anticuerpos, pero si agarramos el grupo de inmunos competentes, saber quién va a desarrollar. Se ha podido ver que los asintomáticos o los síntomas leves desarrollan menos anticuerpos, en menor porcentaje de población, los anticuerpos que los que tienen enfermedad severa. Se supone que los de enfermedad moderada y severa desarrollan más frecuentemente anticuerpos y los de enfermedad leve o los que solo tienen su PCR positivo o su antígeno positivo, pero no tienen síntomas, esos tienen una mayor posibilidad de no desarrollar los anticuerpos. Y aquí viene una discusión que se ha montado también sobre esto. Por ejemplo, ahora que estamos en plena vacunación en el mundo, ¿qué tanto habrá que hacer anticuerpos a todos los que ya tuvieron COVID para ver si se vacunan o no? Porque obviamente si se le hacen anticuerpos y no tiene, lo tiene que vacunar. Y si todavía tiene anticuerpos, habrá que ver qué cantidad tiene, qué calidad, o si mejor se vacunan todos, incluidos los que tuvieron COVID, para evitarse el costo de la detección de esos anticuerpos. Y ahí esa es una discusión que se ha tenido en varios países, ¿verdad? Nuestro país es uno que va a tener que analizar eso con los casos que ya tuvieron COVID, ¿verdad? Porque ¿cuántos de ellos realmente todavía tienen anticuerpos 6 meses después de que tuvieron COVID? ¿O cuántos nunca lo desarrollaron? Porque no todo mundo se hace seguimiento con ELISAs para anticuerpos, perdón, para poder saber la cantidad exacta de anticuerpos que tenemos, sobre todo de IgG, ¿verdad? Que serían los maduros, los protectores. Entonces, no sabemos con certeza cuáles son los factores que hacen que una persona sí desarrolle anticuerpos y otra no. Por ejemplo, si hay dos personas asintomáticas, inmunocompetentes los dos, uno desarrolla anticuerpos y el otro no. ¿Por qué? No se sabe con exactitud. Pero sí sabemos que esos asintomáticos tienen más chance de no desarrollarlo comparados con los de enfermedad moderada y severa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que sí sabemos y otras cosas que todavía no sabemos. Con respecto a la salida del virus por heces, orina,
Hay un trabajo interesantísimo que hicieron en Asia, en donde detectaron en un edificio de varios pisos, así vertical, que había una paciente con COVID en el piso número 15 a los inicios de la epidemia. Esto fue en Asia, no recuerdo ahorita el nombre de la ciudad, y se infectaron personas que no habían salido porque estaban en cuarentena estricta en los pisos inferiores. Cuando empezaron a analizar, vieron que las tuberías de aguas negras se conectaban y las tuberías de agua potable. Y la paciente del piso número 15 tenía excreción viral en heces y en orina. Entonces empezó a estudiarse las alcantarillas y empezó la propuesta de tendremos que analizar las alcantarillas de una ciudad, perdón, una vez que los asiáticos ya tenían controlada, entre comillas, la situación, pero a raíz de ese caso dijeron, bueno, ¿y ahora será que es que hay que analizar las alcantarillas para saber si realmente una ciudad está libre del virus o no? ¿Verdad? Entonces, ahí usted mira todas las aristas del hecho de que tengamos salida de virus por heces, por orina, por sudor, en sangre, etcétera. Hasta ahorita no se ha demostrado que aumente la infectividad. Pero en casos como este que le acabo de relatar, de este trabajo que se publicó el año pasado, ahí se mira interesante realmente, ¿verdad? Por el estudio de las alcantarillas. De hecho, hubo un ingeniero de aquí, de Tegucigalpa, que él tuvo acceso también a esos estudios y él planteaba que por qué no revisar las alcantarillas en Tegucigalpa para ver en qué barrios hay más y en qué barrios hay menos y poder de esa manera redireccionar esfuerzos. Es un tema apasionante en ese sentido. Gracias, doctora. Un gusto. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Preguntas? El miércoles, perdón, yo dije mañana y es el miércoles que seguimos, ¿verdad? Hola, buenas. Doctora, buenas tardes. Fíjese que yo tengo una pregunta. Bueno, Con sí, respecto a con un gusto. tema en que incluso los médicos discrepamos en muchas cosas con respecto a la ivermectina. No sé en realidad a qué grado de efectividad tiene la ivermectina para disminuir la carga viral, porque leí un artículo la vez pasada en el cual decía que los niveles de ivermectina para disminuir la carga viral son neurotóxicos. Ese es el artículo del doctor Cali en Australia. El doctor Cali en Australia hizo una investigación in vitro en donde vio que la ivermectina disminuía la carga viral y él proponía que había que usar dosis 100 veces la dosis usual en humanos para poder tener un efecto terapéutico de la ivermectina. Esa es la propuesta del doctor Cali en Australia. Pero después de eso vinieron los artículos de Carballo en Argentina, vinieron los estudios de Algazar en Egipto, vinieron los estudios del doctor Cori en Estados Unidos, vinieron los estudios de Navarra también, Italia también hizo otros estudios, en donde se vio que no, que eso era in vitro, lo que decía el doctor Cali en Australia, pero que in vivo a dosis de 0.2 miligramos por kilo y hasta 0.6 miligramos por kilo, según el caso, había efectividad. Y de eso vamos a platicar el miércoles. Hay toda una discusión en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, con los médicos a favor de usar ivermectina y los médicos que no están de acuerdo. El FDA dice todavía no está aprobado. El NIH dijo que en agosto del año pasado decía no. En enero del 2021 dijo no sabemos, realmente no sabemos, se está acumulando evidencia, pero todavía no lo suficiente para autorizar su uso. Necesitamos más evidencia, dijo, y queda a criterio del médico.
Ese es el mismo estatus del uso de los cócteles de anticuerpos o del plasma con respecto a manejo de COVID. Así los tiene también el NIH. Y algo interesante que podemos ir adelantando sobre esto. El estudio, el FDA aprobó Remdesivir y lo aprobó con un solo estudio que disminuía el tiempo de hospitalización en 4 a 5 días. La disminución de la mortalidad no estaba comprobado. Y simultáneamente New England había publicado el estudio chino en donde decía que era igual que placebo, pero el FDA lo autorizó. Existe en este momento más de 52 artículos de evidencia 1B, 2A, 2B, 3, que favorecen uso de ivermectina. Son estudios, algunos retrospectivos, otros prospectivos, algunos son observacionales. Y estos estudios dicen que sí ha habido disminución de morbimortalidad. Entonces, hay mucha más evidencia que favorece ivermectina que a Remdesivir, pero Remdesivir está aprobado por el FDA y la ivermectina no. Y entonces ahí viene la discusión. El otro día leía en un chat que hay de infectólogos. Bueno, yo hice enfermedades infecciosas en Estados Unidos y entonces en un chat que había ahí, uno de los colegas escribió algo que a mí me pareció interesantísimo. Decía, acordémonos que en el 2010 el Journal de Clinical Infectious Diseases publicó que solo el 15% de las recomendaciones de ITSA, la Sociedad Norteamericana de Enfermedades Infecciosas, están basadas en evidencia 1A. Solo el 15%. El 85% restante de las recomendaciones de ITSA están basadas en evidencia 2 y 3 e incluso en recomendación de expertos. Y eso decía este colega en épocas no pandémicas, porque ahora durante una pandemia estamos exigiendo evidencia 1A para aceptar un producto que en varios estudios ha mostrado efectividad y que además es barato y está disponible prácticamente en todos lados y que tiene más de 20 billones de dosis aplicadas en el mundo en otras indicaciones, como por ejemplo la enfermedad de la ceguera de los ríos, la oncocercosis, la filariasis, la sarna, etcétera. Ahí lo vamos a discutir el miércoles porque hay bastante evidencia y hasta ahorita, bueno, hasta el día de hoy, no hay un solo artículo prospectivo, aleatorizado, doble ciego, que diga que no se debe de usar o que diga que sí se debe de usar. Nada. Entonces, realmente, en ese sentido, yo considero que con más de 52 artículos de más de 22 países diciendo que sí funciona, sobre todo en enfermedad leve, en prevención, debería quedar a criterio del médico en su relación médico-paciente si la usa o no la usa, dependiendo de cada caso. Esa es mi opinión particular. ¿Basada en qué? Basada en todos los artículos que he revisado sobre esto, de los cuales les voy a mostrar una parte mañana, el miércoles. Mañana no, el miércoles. Porque si se los enseño todos es hora y media más de clase, entonces no puede ser. Vamos a tratar de condensar esa evidencia. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, doctora. Bueno, agradecemos por su charla. La verdad es que sí nos ha dado claro muchos puntos. Fíjese, doctora, que tengo un comentario y una pregunta. Respecto a lo que usted mencionaba al inicio, que hay un debate en cuanto a los factores de riesgo para el COVID asociado a diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. De hecho, la Diabetes en diciembre, no me recuerdo, fue el 2, lanzó una publicación donde comentaban ellos que eso queda a criterio de
de los factores de riesgos asociados tanto en diabetes mellitus tipo 1 como 2, donde ellos comentaban que básicamente se debe a factores de hiperglicemia, también factores que son no modificables como la raza. Entonces, en ese sentido, el médico internista como tal tiene que ser bien minucioso a la hora de que va a evaluar un paciente, porque realmente ellos concluyen que las hospitalizaciones son más frecuentes en diabetes mellitus tipo 2, 2 veces más que la diabetes mellitus tipo 1, y los diabetes mellitus tipo 1 se hospitalizan 3 veces más que las personas no diabéticas. Entonces, eso solo como para comentar lo que usted nos comentó al inicio. Y me pregunta... Sí, hay un debate muy fuerte. Exacto. Sí, sí, dígame. No, solo fíjese que la CDC comentó hasta el año pasado que ellos, en cuanto al uso de la mascarilla, ellos comentan que en personas que no son no médicas sí pueden perfectamente usar la mascarilla de tela. Y los que son médicos, pues obviamente usar las mascarillas, la N95 o las que están aprobadas en Europa. No sé usted qué opinión le merece este comentario o esta publicación de la CDC. Esta publicación, perdón, ha sido bastante criticada, ¿verdad? Porque sí, en efecto, el CDC sacó que si usted tenía cualquier pedazo de tela, que lo que le recomendaba era que hiciera 3 capas, pero de cualquier tela, una camiseta la rompe, hace tres capas y de ahí confecciona su mascarilla. Se supone que el CDC dice eso para las personas que se van a ir a exponer a cargas virales bajas, que van a ir de repente a comprar a un supermercado, que van a ir a comprar a un banco. Depende de dónde esté ese supermercado y ese banco, porque si es aquí, se va a encontrar un montón de gente, ¿verdad? Pero en ciudades más grandes de repente no hay tantas personas. Pero aún así, el tema está también en qué tanto va a detener la carga viral este tipo de mascarillas. Además, CDC decía que se podían estar lavando, ¿verdad? Y estar reutilizando. Y se supone que CDC dijo eso basándose en algún tipo de evidencia, ¿verdad? Pero realmente yo creo que eso es así como la última instancia. Lo ideal para las personas que van a salir fuera es que tengamos el uso de la mascarilla, no la N95, ¿verdad? Porque esa debería quedar a nivel de hospitales y para procedimientos que generan aerosoles. Ahora, acuérdense que Estados Unidos ha tenido muchas críticas en varios aspectos de la pandemia. Ahí se politizó el uso de la mascarilla. Los pro-Trump no usaban mascarilla, los contra-Trump sí usaban mascarilla. Y hubieron manifestaciones a favor y en contra de la mascarilla, cuando en realidad está ya bien demostrado. La misma OMS. La OMS hace poco tiempo todavía nos estaba diciendo que no era necesario la mascarilla para el público en general para salir a la calle, ¿verdad? Y actualmente el mundo entero está, al menos en eso sí tiene consenso, ¿verdad? En que sí es necesario el uso de la mascarilla. Y están los estudios también publicados en New England en donde nos dice que puede tener un cierto efecto similar al de la vacuna, porque al disminuir la carga viral a la que uno se expone, pero permitir el contacto con algunos virus, permite que el sistema inmune identifique el virus y responda a ese virus. Creo que, no sé si leyeron esos artículos de New England sobre el efecto de la mascarilla, que podía ser como un tipo de inmunización, el uso de la mascarilla en forma permanente. ¿Alguna otra duda? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, solo una pregunta. En la sala nosotros ponemos a veces secuelas, el diagnóstico de secuelas de COVID-19, pero quería saber si tenemos algunos parámetros clínicos o criterios para decir, este es por ejemplo, una miocarditis, que esta es secuela de COVID, o la fibrosis es secuela de COVID. Perdón, disculpen, jóvenes, solo ven.
Estoy dando clase, no puedo atender. Bueno. Perdonen, jóvenes, que es que estos teléfonos, bueno. Disculpen, estoy dando clase, no puedo atender ahorita. Bueno, ok. Bueno. Perdonen, jóvenes. Perdón, era entonces criterios para decir secuelas de COVID. Sí, doctora. Bueno, en primer lugar, paciente con el antecedente de COVID, ¿verdad? Sobre todo si fue moderado o severo. Si no tenía, si se está hablando, por ejemplo, de fibrosis pulmonar, si ese paciente no tenía ningún antecedente de este tipo previo al COVID y post-COVID empezamos a mostrar esto, pues obviamente, ¿verdad? Ahí ese es un criterio a favor que es parte de las secuelas de COVID. Pero si ya tenía algún tipo de patología respiratoria previo o no tenemos ninguna manera de saber, no habían radiografías previas, no hay expedientes previos, no hay antecedentes respiratorios previos, ahí uno puede presumir que es una secuela post-COVID, ¿verdad? Pero si no puede descartar que eso ya estaba ahí desde antes, es un poco complicado asegurar que es secuela por COVID. Lo que sí sabemos es que si la persona no tenía nada antes, le da el COVID y después del COVID nos llega con fibrosis pulmonar o con hipertensión pulmonar o con arritmias cardíacas o nos desarrolla eventos cerebrovasculares, entonces ahí pues obviamente sí, ¿verdad? Uno puede considerar que sí es una secuela por COVID. No hay criterios establecidos hasta el momento, al menos que yo conozca, para decir si cumple estos criterios es secuela, si no los cumple, no. Entonces, depende más de cosas que caen por su peso, como esto que estamos hablando ahorita. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Bueno, jóvenes, si ya no tenemos más dudas o preguntas, entonces nos veremos, si Dios lo permite, el próximo miércoles para continuar, ¿verdad? Nos queda pendiente laboratorio, manejo, vacunas, prevención también, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos. Entendido, doctora.